y recibimos en nuestros estudios al señor Adelso Francisco Disla Alexis. Él es empresario del transporte y presidente de Tiempo de Electromovilidad Vial, TEN RD, y por supuesto también presidente de la Federación Nacional de Choferes, FENACHO. Vamos a hablar de transporte, de movilidad, así que pendiente a ustedes. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, muy buenos días. Primero darle las gracias a Dios y luego a ustedes, Martina, Yudelki. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. A propósito de la movilidad, usted tiene un proyecto para traer autobuses ecológicos a nuestro país. Hablen un poco de eso y qué impacto generaría en nuestro país a propósito de que hay mucha contaminación ambiental. Correcto. Y por supuesto que hay unidades del transporte público que necesitan ya ser cambiadas de inmediato. Bueno, somos representantes de TEN RD, Tiempo de Electromovilidad Vial, que viene a descongestionar el tránsito, el transporte en la ciudad de Santo Domingo. Plantea cómo mejorar el tránsito, la movilidad en la ciudad. El impacto al medio ambiente es que esos vehículos no producen gases de efecto contaminante ni contaminantes locales. También reducen la contaminación sonora. Entonces son vehículos ecológicos y estamos planteando también que sean en esas grandes terminales para aprovechar la radiación solar, que hayan paneles eléctricos, una red de paneles eléctricos, donde esos autobuses perfectamente puedan obtener su carga para continuar dando ese vital servicio de transporte público de pasajeros. Esto va a reflejarse en el costo del pasaje, va a reflejarse también con un transporte multimodal, a carriles exclusivos, lo que quiere decir que con una tarifa de transporte tú podrás abordar el metro, podrás abordar el autobús, podrás abordar el mototaxi o el taxi eléctrico. O sea que es un plan estratégico que nosotros lo hemos presentado al presidente de la República y que esperamos que el presidente de la República el próximo 27, Martina, se pronuncie de si República Dominicana dará el salto o no a la electromovilidad como ya lo están haciendo los países desarrollados. Y es lo que tiene que venir para la decongestión del tránsito y del transporte en la ciudad de Santo Domingo. Sería un sistema integral, ¿verdad? Porque en la actualidad, por ejemplo, la gente que utiliza tarjeta del metro de Santo Domingo también la puede utilizar en las guaguas, en los autobuses. Correcto, sí, que sea un transporte compacto, que por ejemplo esa tarjeta cuando tú la pasas, la habilitas, entonces te dura 2 horas. Quiere decir que si tu trayecto de viaje tú vas en el metro, lo hiciste media hora, con ese mismo pasaje tú puedes abordar el autobús eléctrico o puedes abordar el taxi. O sea Agota las 2 horas y a comprar un nuevo pasaje. Correcto, sí, sí. Pero ¿esos autobuses son totalmente eléctricos o son híbridos? Son totalmente eléctricos. Y entonces en este país, Martina, tú sabes que tenemos el sol, el año completo, por ejemplo, tenemos radiación solar. Aprovechar esa radiación solar, entonces hacer una red de paneles eléctricos, tanto en la terminal de origen como la de destino. De manera que cuando el vehículo llegue ya sea en la media vuelta, pueda perfectamente, en caso que le falte la carga, pueda obtener la carga a través de ya una energía renovable. Y más que ustedes hablaban del déficit energético que hay en este país, eso aportará a descongestionar la matriz eléctrica y entonces nosotros utilizar una energía renovable, como es la que tenemos prácticamente el año completo, que es el sol. Eso implica, Alexis, por ejemplo, ahora que hay varios corredores en la ciudad de Santo Domingo, con el gobierno, hacer negociaciones para que esos autobuses que se traerían a República Dominicana se integren a esas rutas del transporte. Perfecto, perfecto. La idea que se tiene, TEN-RD está acelerando ese proceso, porque ya, por ejemplo, es un proceso que en Europa ya han cambiado prácticamente su flota vehicular a vehículo eléctrico, porque es amigable al medio ambiente, es más económico. Esos vehículos no hay que hacerle cambio de aceite, ni de motor, ni de transmisión. Ciertamente son un poco más costosos que los vehículos de combustión, pero en el mediano plazo, largo plazo, sale mucho más económico porque te ahorra esos gastos de mantenimiento. Y entonces esos gastos de mantenimiento lo puede traducir a la tarifa, que sea una tarifa más accesible, más económica y que la población en general se pueda beneficiar de un transporte limpio, sostenible, un transporte como lo merece la población de este país. Y estamos a tiempo. ¿Para cuándo, según el proyecto que ustedes le llevaron al presidente Luis Abinader, estarían ustedes listos para introducir esos vehículos al país? Mira, nosotros estamos listos ya a finales de año. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos llamando al que el presidente se pronuncie si República Dominicana dará el salto o no a la electromovilidad, porque hay unos temas que son de ley, que son regulatorios, que son técnicos, como por ejemplo, nosotros pedimos en ese proyecto que se hagan carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros,
Porque si el transporte público seguimos sumando autobuses a la congestión vehicular que hay, no hay ningún atractivo para usted utilizar el servicio de transporte público. Ahora, en los países desarrollados tienen un carril exclusivo. Esto permite, Martina, que el tránsito sea más fluido en la Pero ciudad. usted sabe que eso no funciona aquí en este país, porque no sería la primera vez que se harían carriles exclusivos para el tránsito. Sí, lo que sucede es que en principio, aunque la idea fue buena, el diseño no fue bueno. O sea, aquí se diseñaron carriles exclusivos pintados en una pintura hacia la derecha. Hacia la derecha tú sabes que el que va a doblar a su derecha va a usar ese carril, el que va a dejar a una persona o va a dejar a un pasajero tiene que usar ese carril. Y es un carril exclusivo, ese carril viene a la izquierda y se hace una rampa donde solo va a transitar esos autobuses eléctricos, los vehículos de transporte público en general, y entonces eso va a permitir que tú ahorres tiempo, pero que el transporte sea más accesible. Además de eso también, que sea un transporte eléctrico con internet, que tú puedas dejar perfectamente tu vehículo, o sea, que te estimule a tú dejar tu vehículo parado en la casa, porque en ese tipo de transporte que es multimodal, que es un transporte sostenible, un transporte ecológico, que no habrá contaminación ambiental, pues entonces es mejor utilizar el servicio público porque llegará con más tiempo a tu trabajo. Porque los demás carriles particulares o carriles personales de vehículos personales, entonces esa gran congestión vehicular no permite que tú llegues a tiempo. Entonces viene con trauma, viene con estrés. Entonces a medida que las personas vayan dejando su vehículo personal y utilizando el modo de transporte público, va a descongestionar la ciudad de Santo Domingo. Y yo pongo un ejemplo que lo he puesto muy palpable, que la población lo puede entender, porque es un asunto también de uso del suelo. No es lo mismo, por ejemplo, tener 2 vehículos de 90 puestos, ¿verdad? Tenemos ahí 180 personas en ese carril exclusivo, cuando tienes 180 vehículos parados en un sitio para transportar el mismo número de personas. De manera que nosotros aportamos a este proyecto, entendemos que eso es lo que realmente necesita el país. Nosotros como técnicos del sector transporte hemos hecho muchos aportes a la decongestión vehicular, porque me luce que como presidente de la Federación Nacional de Choferes y ahora como representante de esta gran compañía, tenemos que aportar soluciones viables a la congestión vehicular de este país. Si nosotros proyectamos la congestión vehicular, por ejemplo, 5 o 10 años, ¿dónde estaremos? O sea, porque si tú ves, por ejemplo, los concesionarios llenos de vehículos, claro, los muelles llenos de vehículos, y todos los días exportando más Y vehículos. haciendo ferias. Estamos hablando de 5.8 millones según el parque vehicular, ¿verdad?, de este país, de vehículos en una ciudad pequeña. ¿Y qué va a pasar Ese con proyecto, los choferes entonces del transporte público que van a ser sustituidos? Me imagino que eso está en su proyecto. Sí, mira, nosotros agradecemos, por ejemplo, las autoridades de transporte de este gobierno que tuvieron una visión diferente. Recuerda que anteriormente el transporte fue estatal o es estatal todavía a través de la ONSA, los corredores. Ya el gobierno ha puesto en manos de los transportistas que se convirtieron en empresas para manejar este tipo de transporte. Okay. Entonces esos subsidios han ido disminuyendo. Por ejemplo, el último estudio que nosotros hicimos de la ONSA, un pasaje salía en 198 pesos. O sea, una parte que pagaba, los 15 pesos que pagaba el transportista y lo otro lo subsidiaba el Estado. Aquí el subsidio será menor. Y si hacemos la adopción... ¿De cuánto aproximadamente? Bueno, por ejemplo, si nosotros hacemos la adopción a vehículos eléctricos va a bajar significativamente, porque recuerda que esos vehículos, aunque la inversión inicial es mayor, pero tú no tienes gasto de mantenimiento, el combustible tú lo vas a ahorrar porque tú vas a aprovechar la radiación solar y además también, sobre todo, va a proteger el medio ambiente. Pero no me ha dicho qué va a pasar con los choferes que saldrían de circulación con la entrada de este nuevo sistema. Vamos a ponerle el caso, por ejemplo, de la avenida Winston Churchill. Exacto. Los choferes que estaban ahí en los carritos del concho, pues pasaron a ser choferes de ese corredor. ¿Y eso está contemplado en ese proyecto? ¿Y que se desaparezcan las chatarras? Sí, está contemplado en el proyecto. Inclusive la Federación Nacional de Choferes fue más lejos. Por eso, y nosotros agradecemos también en esta parte, porque el corredor de independencia es compartido entre Fenatrano y la Federación Nacional de Choferes. Y agradecemos esa parte a Fenatrano, a Coposama, porque nosotros al Intran le llevamos la propuesta de que no queríamos que la licencia saliera a nombre de la Federación Nacional de Choferes, sino que saliera a nombre de cada chofer que está representado, que tiene su ruta. Además son los dueños del corredor. Ellos son los que tienen que visualizarse en esa licencia, en ese contrato de operación, a manera de esa pregunta que tú me haces, Martina, de que los choferes queden incluidos, pero queden también como dueños del corredor, porque son los dueños del corredor. Entonces ahora la metodología que nosotros utilizamos y que el Intran lo aceptó también, es que la licencia saldrá
a nombre de los choferes que son dueños de esa ruta del Corredor de Independencia. Medida que saludamos y que nos sentimos bien contentos de que no esté a nombre de nosotros, ¿verdad? Como empresarios del transporte, sino que esté a nombre de los dueños que perfectamente tienen esa ruta. ¿Y esos choferes se indemnizan? ¿Se le da algo para que entonces sean conductores de esos autobuses o no? Mira, en el corredor, gracias a Dios, está planteado lo siguiente. Los choferes que pasan de 65 años, les sale una pensión digna, una pensión justa. Tenemos otro tema que estamos luchando por los choferes. Me llama eso, una pensión digna. O sea, conociendo el sistema dominicano de seguridad social, que hay mucha gente que vive protestando por una pensión digna, que lo que recibe es 5.000, 8.000 pesos. ¿De cuánto sería esa pensión? Porque eso lo tienen que ver esos choferes, si eso es factible o no. Sí, porque mira, tenemos dos vertientes. Por ejemplo, los que vienen al corredor, ya eso tienen asegurada una pensión que estamos luchando que sea digna y un seguro de salud que puedan retirarse con dignidad, lo que pasa de 65 años y están en el corredor. Los choferes que todavía tienen fuerza, entonces que pueden seguir trabajando, a esos choferes se les está formando, le estamos dando el curso, estamos adaptándolo a conducir esos vehículos y son los que van a manejar esos vehículos en esos corredores. Los que sean propietarios de ruta y que ya no estén operando, pues entonces que se le garantice esos turnos de ruta y que lo mismo que ellos recibían por tener esa ruta, que le llegue. Y la otra vertiente es que tenemos el sistema aquí nacional, ¿verdad? Lo que está pasando con esos choferes a nivel nacional. Los choferes están terminando cansados, viejos, porque recuerda a Martina Yudelki que la tarifa del transporte ha sido impuesta por los gobiernos de turno y entonces sin ningún estudio técnico para que le diga cuánto ellos deben de cobrar, cobran 35, 30, en algunos casos 50 pesos, pero eso no les permite a ellos renovar su flota vehicular. Entonces están terminando viejos, cansados, con un carro viejo y sin ninguna pensión para su retiro. Y entonces la Federación Nacional de Choferes está abogando y está tocando la puerta a las autoridades y a ustedes los medios de comunicación también, porque ya es un asunto humano. O sea, el chofer está quedando muy solo. Nosotros hacemos cosas por los choferes que pasan de 65 años, pero son muchos y por más que nosotros entendamos, no podemos entregarle ya que ellos puedan hacer su retiro con dignidad, como es el caso que puedan conseguir una pensión y un seguro médico. ¿Ustedes tienen estadística de la cantidad de choferes que ya estarían listos para la pensión, para el retiro? Sí, porque nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una escuela de formación y educación. Me gustaría un día cualquiera, ¿verdad?, que ustedes puedan. Nosotros los martes, miércoles y viernes tenemos cursos de 8 a 4 de la tarde. Y ahí estamos capacitando a todos los choferes a nivel nacional, pero también nos quedamos con ese listado de los choferes, si tienen pensión, si tienen el bono hogar, qué situación actual tienen, de qué año es su vehículo, qué se necesita. Y estamos entonces haciendo ese levantamiento, ese inventario. Ya nosotros tenemos un gran número de choferes que pasan de los 65 años, que no tienen pensión, y nosotros entonces con eso, con ustedes, estamos tocando puertas para que esos choferes, el presidente, el Estado, el gobierno de turno, entiendan que dieron su vida útil. Por ejemplo, quien le habla, yo fui chofer de transporte público, yo manejaba una guagua de transporte, recuerdo que la dejaba varada en la universidad, iba, tomaba un examen, en tiempos bien difíciles que había que trabajar y estudiar. Muchas veces llegaba, no podía ir a la clase, cogía un cuaderno prestado para ir y tomar un examen. Así me hice contador y luego pude hacer una maestría en administración de empresas, siendo chofer. O sea, que el chofer es una profesión con dignidad. Si ustedes notan, la mayoría de los choferes, nosotros, o la mayoría de los profesionales usaron ese transporte público de pasajeros para graduarse. Son los que mueven aquí la economía nacional, transporte de los empleados, ¿verdad?, privados, de los empleados públicos, de los guardias, de la policía. Son los que han resuelto el problema de movilidad realmente de aquí, de este país, y por eso nosotros estamos abogando por una pensión justa para ellos y que puedan retirarse con dignidad. Puedo intuir que cuando usted dice que ya se están formando a choferes a nivel nacional, es casi un hecho de que ese proyecto podría convertirse en realidad. Sí, correcto. Pues, nosotros estamos convencidos, Yudelki, de que si no viene un proyecto que incentive el uso del transporte público por encima del transporte particular, el uso de vehículos, entonces es una ciudad pequeña, es una ciudad compacta. No, bueno, ya Martina prácticamente no se puede transitar aquí en la ciudad de Santo Domingo. Tú tienes que pensarlo, cuando tú vas, por ejemplo, del Distrito Nacional hacia Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, tú tienes que pensarlo. Y más cuando tú vas, por ejemplo, de Santo Domingo Este, que tienes que salir de la ciudad, que va para el Cibao, muchas veces tú duras más tiempo
llegando desde aquí hasta el 9, hasta la autopista o hasta el peaje, que desde ahí hasta Tenares, hasta Santiago, hasta donde tú vas. Entonces, yo estoy convencido de que si no se hace ahora mismo, en este momento, porque estamos en tiempo de tecnología, estamos en tiempo de un transporte inteligente, un transporte sostenible, amigable al medio ambiente, que perfectamente puede aplicarse. Ahora, tiene que haber la voluntad política, porque este es un país que cuando se concentra y quiere incentivar un proyecto, el país se mueve completo a eso. Y entonces en esas ciudades donde ha crecido de manera grandiosa, por ejemplo, el tránsito, la movilidad, que han hecho carriles exclusivos, que tú ves que los aparcamientos también lo hacen como un sótano para parqueo de vehículos, donde tú puedes dejar tu vehículo estacionado y entonces en la metrópoli, en el casco urbano, movilizarte en un medio de transporte colectivo. Entonces, ¿usted cree que sí hay una posible solución al caos del tránsito aquí en el distrito y en el Gran Santo Domingo? Si nosotros apostamos, por ejemplo, a la sensatez del presidente, el presidente ha demostrado que los proyectos que son viables, que son favorables para el país, él lo ha encarado, le ha dado al frente, y por eso nosotros le hacemos llamado al presidente y esperamos que se pronuncie el 27 de febrero de si República Dominicana dará el salto o no a la electromovilidad y también de los temas regulatorios, de los temas de ley, para el diseño, la planificación estratégica de los carriles exclusivos para los autobuses eléctricos del transporte público de pasajeros. En ese pastel del transporte, hablamos ahorita de corredores y de determinados empresarios. ¿Usted se mantiene en diálogos, reuniones permanentes, gobierno y colegas suyos para hablar de esta... esto? Sí, y que luego que no haya una discordia, no, yo quiero tal corredor, no, tal cosa. Sí, mira, nosotros nos hemos acercado más a FENATRANO que a las demás federaciones, porque el corredor de la independencia es compartido. Y entonces ahí vi la visión que tiene FENATRANO, que tiene su presidente, en lo que tiene que ver con los cursos, con la formación, con que haya un transporte limpio, sostenible. Vemos que él tiene esa visión parecida a la de nosotros. Por eso nosotros entendemos que solamente falta que el presidente, las autoridades de transporte, en este caso el ministro, ¿verdad?, del Gabinete de Transporte, José Ignacio Paliza, que es una persona, un joven con mucho emprendedor, con mucho conocimiento, que adopten los vehículos eléctricos en el sistema de transporte público y que este proyecto lo hagan suyo, porque es un proyecto de Estado. Nosotros ya estamos preparados para fin de año iniciar con este proyecto, pero dependemos de un tema regulatorio, de un tema de incentivos fiscales que se le da a este tipo de proyectos, porque por ejemplo tuve en China, que ha crecido vertiginosamente, que es el país que más ha crecido, que prácticamente está electrificado, pero tiene muchas excepciones fiscales. Ve por ejemplo el caso de Transantiago en Chile, ya tienen 2.500 autobuses eléctricos en su sistema de transporte y ya los 1.110 vehículos a final de año que quedan de combustión lo van a sustituir. Pero te va también al caso del Transmilenio de Colombia, el 82%. ¿Iba a mencionar ese caso, sí? Sí, correcto, el 82% ya de sus vehículos son autobuses eléctricos, pero el restante 18% son autobuses a gas natural, o sea que no contaminan el medio ambiente. Y entendemos que República Dominicana estamos en tiempo de vehículo eléctrico, de electromovilidad, de usar la tecnología, un transporte inteligente que nosotros entendemos que sí, que en este país se va a aplicar y quiera yo que sea en esta gestión del gobierno. Esto se haría por etapas, o sea, un plan piloto, dependiendo de cómo vaya, se van adicionando unidades. ¿Cuántos vehículos inicialmente van a introducir al país? Mira, nosotros estamos acelerando que sea en el corredor de Independencia. Ya el primer anillo viene de abril a junio, pero los vehículos que se van a traer en ese primer anillo son de combustión. Entonces hay un segundo anillo que va desde el Parque Independencia hasta Los Frailes, el hipódromo. Entonces desde ahí nosotros estamos proyectando que a fin de año sea perfectamente en vehículo eléctrico. Porque los países que tienen vehículos de combustión de gasoil lo que los están cambiando. Entonces nosotros estamos importando vehículos nuevos de gasoil, no nos estamos montando en los nuevos tiempos de tecnología, de autobuses que sean amigables al medio ambiente, y además de eso también la vida útil de un vehículo eléctrico mucho mayor. El motor tú no tienes que cambiarlo, aquí un vehículo de combustión de gasoil tiene que cambiarlo cada 5 años. Entonces yo voy a retomar otra vez una pregunta. ¿Esta es la solución del problema del caos del tránsito en el país?
Sí, es la solución, porque tú tienes que motivar primeramente a que sea un transporte eficiente, un transporte limpio, con aire acondicionado, y luego entonces el gobierno tiene que jugar su rol de forma en lo que tiene que ver con el aspecto técnico, regulatorio, de diseño, de diseñar esos carriles exclusivos donde solamente puedan transitar los vehículos del transporte público. ¿Y la educación se le olvidó? La educación, recuerda que te había planteado, Yudelki, que nosotros tenemos 24/7 educación, nosotros tenemos 3 días a la semana, martes y No, yo me quisiéramos refiero tener a la gente, a los conductores, bueno, a los sí, ciudadanos. correcto. La educación de este proyecto viene integrada con esos cursos que estamos dando, pero también con ustedes, el mismo gobierno, ¿verdad? Y estos programas son fabulosos para eso. También tenemos que dar una educación al usuario. Y además es un asunto de estatus. O sea, tú cambiar tu jipeta, tu vehículo para montarte en el transporte público, aún en este país, es un problema de estatus. No en Estados Unidos, no en Europa, cualquier empresario tú lo ves, o cualquier comunicador, tú lo ves montándose en un transporte colectivo, público, porque llega más fácil a su trabajo, es accesible, no tiene que buscar aparcamiento, va de una vez a su programa, es multimodal, es compactado, vuelve y toma ese modelo de transporte. Y además aquí en esta ciudad, que es pequeña, es más fácil hacer ese transporte compacto, sostenible. Y además, recuerda que todos los países del mundo, tú cuando llegas a un país, tú conoces el país del mundo dependiendo cómo esté organizado su tránsito y su transporte. Si tú ves que su transporte, su tránsito es un caos, así mismo tú imaginas que está el país, que está el Estado. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. La invitación está sí. abierta. Gracias, Y gracias. a ustedes, Yudelki, gracias, gracias Martínez. mil por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima semana.